Bueno, este es el proyecto 4, es el exhibidor automático y bueno, el objetivo, realizar un proyecto con una aplicación de la vida real que utilice el sensor ultrasónico con el proyecto 2. Y bueno, como habíamos dicho en el proyecto 3, hicimos un exhibidor automático. Y bueno, el exhibidor automático lo recordamos por el motor a pasos, ya que va girando. Y nuestra idea de usar el sensor ultrasónico es que cuando detecte a alguien cerca es cuando empieza a activarse y si detecta que esa persona se aleja, deje de girar. Bueno, como dificultades en el desarrollo, tenemos primero identificar las diferentes conexiones que teníamos que hacer a los archivos. Esto evidentemente porque aunque individualmente funcionen todos los archivos, teníamos que buscar la forma en que trabajaran en conjunto y que obviamente tuvieran un propósito relevante para nuestro proyecto. También teníamos que el control, que obviamente también va relacionado porque tenemos que editar los diferentes códigos y adaptarlos a las necesidades que requerimos. Porque claro, no siempre, aunque tengamos la base de las prácticas, no siempre vamos a ocupar los mismos valores o las mismas herramientas que las de la práctica. Entonces tuvimos que adaptarlas para que funcionaran como a nosotros nos funcionara. Y por último, el análisis. Bueno, obviamente es pesado porque tenemos que pensar no solo en cómo funciona individualmente cada proyecto, sino en cómo poderlos implementar de una forma conjunta. Y claro, también es parte del análisis pensar qué aplicación le podemos dar a la vida real a todos los proyectos en conjunto. Ahora, como soluciones, bueno, la ALU decidimos incorporarla de tal forma que la unidad aritmética controle la velocidad de nuestro motor a pasos y la unidad lógica va a controlar la dirección del motor. El sensor, como habíamos dicho, va a controlar que se active o se desactive el movimiento. El motor a pasos lo que va a hacer es que va a funcionar como el dispositivo, prácticamente la base de nuestro exhibidor, es lo que va a hacer que vaya girando todos los objetos. Y la pausa pues nada más va a servir para detener en cuanto el usuario quiera quedarse a detener para ver algún objeto. Bueno, el desarrollo. Para el desarrollo vamos a ver los módulos del RTL y pruebas con la tarjeta FPGA. Primero vamos a ir con las cartas ASM y los diagramas de estado. Este es el diagrama ASM y la ALU, como vemos, y el diagrama de estado de la ALU, como ya habíamos estado viendo. Y igual como vimos en clase, pues son 15 estados. Y básicamente podemos ir brincando en cada uno de ellos dependiendo de la operación. Estos son los diagramas de estados y las cartas ASM del motor y del sensor. El motor, pues como habíamos dicho, se está manejando en 4 estados, pero aparte son 2 diagramas de estados y 2 cartas ASM, porque sabemos que tiene 2 direcciones, una a favor de las manecillas del reloj y una en contra. El sensor nada más tiene 2 estados, porque obviamente es el estado de cuando está mandando la señal y cuando está recibiendo la señal. Entonces, básicamente, si está mandando y no recibe nada, es el estado como de apagado, y si está recibiendo la señal de vuelta, es el estado de encendido. Esta es nuestra tabla de transición. Y ahora vamos a pasar al código. Entonces tenemos aquí nuestro código. Primero tenemos nuestra ALU. Como sabemos, tenemos la parte de la suma, que se encarga de realizar las sumas restas, el sumador restador. Tenemos el multiplexor de la suma, que obviamente nos da la operación 0, la operación de poner B, operación not B y operación sumar 1, 1, 1, ¿no? Después tenemos nuestra unidad aritmética, que básicamente aquí ya se combina la salida de nuestro multiplexor con la unidad, con el sumador restador. Y ahora tenemos la unidad lógica, que como hemos visto, tenemos 4 operaciones: AND, OR, XOR y NOT. Y aquí tenemos el multiplexor 2x1, que es el de la salida ya de nuestra ALU, que obviamente si está en 0 pues mandamos la unidad aritmética, y si está en 1 mandamos la unidad lógica. Este es el código del motor a pasos, que está básicamente igual que como lo vimos en la práctica. Realmente tenemos nuestros estados, que obviamente van a ser controlados con la dirección. Entonces, evidentemente, si la dirección está en 1, van a ir de cierta forma, y en cualquier otro caso la dirección va a tomar el sentido opuesto.
Y esto obviamente se lo asignamos a cada estado, en este caso el estado 0 pues es 00, estado 1 01, estado 2 10 y estado 3 11. Y esto nos va a servir para mandarle la señal a nuestro motor a pasos para que gire en cierta dirección. Aquí tenemos el código de la entrada. Y bueno, este nos va a ayudar para controlar la dirección de nuestro motor a pasos y también el reloj que se le va a asignar. Aquí básicamente es donde hacemos la transición de esa unidad aritmética y unidad lógica, la traducimos al motor a pasos. ¿Por qué? Bueno, básicamente más adelante vamos a ver que ciertos bits están siendo controlados por la unidad aritmética y ciertos bits están controlados por la unidad lógica. Y dependiendo de eso, pues ya vamos a controlar la dirección, como dice aquí, 001, 0010, 0101, 1000 y también el reloj. Entonces ya dependiendo de la salida, pues vamos a tener un reloj y una dirección. Aquí tenemos nuestros códigos del contador y del trigger. El trigger básicamente es el mismo que el que vimos en la práctica, realmente lo que queremos es mandar nuestra señal de nuestro sensor. Y el contador lo mismo, solo que aquí lo que cambié es que en vez de que nos esté segmentando por varios tramos, definí el intervalo completo de 0 a 20 para que obviamente si el objeto se encuentra como en esa distancia es cuando mande la señal del 1 y en caso contrario se mande el 0. Aquí tenemos el código de la señal y del divisor de frecuencia 2, bueno, en este caso es el 3. Y bueno, el divisor de frecuencia 3 igual es otro reloj, realmente, solo que controla otra parte de nuestro proyecto. El divisor de frecuencia 3 es lo que controla nuestro sensor. Y bueno, señal es lo mismo que el código que vimos en la clase también. Bueno, en esta parte del top podemos ver cómo controlamos nuestro motor. Aquí es donde hacemos la interacción entre la unidad aritmética y lógica y hoy la entrada del motor a pasos. Esto lo hacemos con esta process que tiene el selector 2. Lo que nos está diciendo es que si está activada nuestra unidad aritmética, entonces a nuestra variable velocidad le vamos a asignar el valor de la salida del halo en integer. Esto lo hacemos con la biblioteca de useIEE numeric std. Es una función que viene en esa biblioteca. Y bueno, ya una vez que tenemos el valor en integer, simplemente hay que hacer una comparación. Si este valor es mayor o igual que 5, entonces activamos un reloj de velocidad. Y si no, activamos el otro reloj. De esta forma podemos controlar el reloj con esta unidad aritmética. Y si el selector está en unidad lógica, entonces el resultado a nuestra salida de la unidad lógica se le vamos a asignar a los otros bits de nuestro stat. Entonces de esta forma los primeros 3 bits de stat están siendo controlados por la unidad lógica y el último está siendo controlado por la unidad aritmética. Entonces el último bit lo que controla es la velocidad y los primeros 3 controlan la dirección. Y bueno, aquí como vimos, lo que tenemos son el top de nuestras entidades del sensor ultrasónico y del motor a pasos. Y bueno, aquí tenemos unas asignaciones que era para probar los LEDs. Y básicamente con eso hacemos funcionar más o menos lo que estamos viendo en pantalla, esa pequeña imagen de nuestro exhibidor, como más o menos queremos que gire, pero con la ventaja de que evidentemente podemos detenerlo y cambiar la dirección a nuestra decisión. Y ahora vamos a ver un video que grabé con la explicación del funcionamiento, la demostración y más o menos cómo se vería nuestro prototipo. Entonces, en este caso, como podemos ver, nada más de rápido voy a explicar aquí. Este es nuestro dispositivo. Realmente nuestro sensor tendría que ir adentro de la caja, pero como tenemos la protoboard, no alcanza a cerrar bien de tal forma que pueda detectar bien
si está pasando algo, ya que cierta parte del sensor choca con la caja y detecta obviamente que está algo en contacto todo el tiempo o que está en su rango. Pero por eso tiene esos dos huequitos la caja, que sería como para donde iría el sensor. El control tiene que ir afuera debido a que el usuario va a manejar la velocidad y la dirección. Y arriba podemos ver cómo está ensamblado nuestra miniatura, que en este caso es lo que vamos a exhibir. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí básicamente vamos a ver cómo funciona. Como podemos ver aquí, cuando hacer con la mano empieza a avanzar nuestro exhibidor. Entonces, ahí tenemos ver la figura de muestra cómo va girando, cuando ponemos la mano. Y si quitamos la mano, pues se va a detener, que es lo que estábamos buscando, dejar el sensor. Como habíamos visto, con nuestra unidad lógica podemos mover la dirección. Ahorita vamos a girar para cambiar la dirección de las manecillas del reloj. Empieza a girar en el sentido opuesto. Ya vemos cómo va girando la figura. Y bueno, ahora lo que vamos a probar es la velocidad un poco más lenta con la unidad aritmética. Ahora vamos primero vamos a ver la pausa. Ahí ponemos la mano y podemos ver cómo ya deja de moverse, aunque tiramos la mano en el sensor. Y si quitamos la pausa y otra vez reanuda, ahí empieza a girar de nuevo. Todo funciona como debería. Ahora vamos a cambiar. Y ahora sí vamos a probar la otra velocidad con la unidad aritmética. Entonces cambiamos el modo de nuestra ALU aritmética para cambiar la velocidad de giro, como ya habíamos visto en otros videos. Si es menor a cierto número, una operación, en este caso para que 4, el contador sea mayor a 5, va a girar más lento. Y vamos a ver cómo cambia la velocidad del modificando giro. Ahorita lo estoy configurando y podemos ver que vamos a ver que empieza más lento nuestro, porque está atrapando el otro reloj. Entonces con eso podemos ver que está funcionando. ¿Qué estamos haciendo uso de la unidad? Y bueno, aquí tenemos más o menos el prototipo de cómo nos hubiera gustado que se viera. Y todo por la protoboard no pude poner el sensor ultrasónico dentro de la caja, que es donde debería de estar para que no se viera. Y básicamente esa es la demostración. Pero en general, de nuestro proyecto, así es como se vería con nuestra caja. Y bueno, como conclusiones, tenemos que fue un proyecto bastante enriquecedor. Claro, tuvimos que aprender cómo funcionan bien los códigos para tener una idea de cómo plantear nuestras soluciones. Como dice aquí, tuvimos que aplicar los diferentes temas vistos en clase. Obviamente tuvimos que aplicar todo lo que vimos porque era requisito del proyecto. Bueno, lo que nos ayudó como conclusión, podemos ver que lo que estamos aprendiendo, todo lo que vimos en clase, tiene una aplicación e implementación en la vida real. No solo se queda en las aulas y que desde ya podemos irlo trabajando, como hicimos ahorita. Digo, solo hicimos un prototipo, pero realmente con el cambio de materiales podemos conseguir un resultado mucho más profesional. Y el código sería básicamente el mismo. Y bueno, como conclusión, pues este proyecto nos ha ayudado a desarrollar nuestra habilidad para resolución de problemas, ya que obviamente, aunque hayamos tenido el código base, no es que no hayamos hecho nada más, sino que tuvimos que ir pensando
que modificarle para que trabajara de la forma en que estábamos buscando y fuera exitoso. Y bueno, con eso concluye la explicación del proyecto 4.